Saludos y bienvenidos a este video, donde vamos a abordar unos temas relevantes para la práctica del psicólogo, como las dimensiones del ser humano, la dignidad, la alteridad, la inteligencia emocional y la ética profesional, para fundamentar más los valores y principios que nos llevan a un compromiso ético y una buena práctica profesional. Haremos mencionar también al Instituto de Estudios Universitarios UCEG, ubicados en Colima, México, que ofrece la asignatura Valores para la Ética Profesional, sobre lo que se basa este contenido. Es parte de la licenciatura en Psicología con especialidad en organizacional y es presentada en la actualidad por el maestro Brian Emanuel Sánchez Álvarez. Por mi parte, me llamo Héctor Adolfo Rodríguez Morales y sin más preámbulo, continuaremos al contenido. Antes que nada, vamos a identificar unas palabras claves: valores, principios y ética. A primera vista, parecen ser sinónimos o quizá los hayan escuchado usar intercambiablemente, como en las frases tengo valores o tengo mis principios. Una simple búsqueda para conocer la diferencia entre estos términos dice que los valores son principios de una cultura, algo que es valorado por personas o grupo de personas, pero que es realmente algo subjetivo. Un clérigo te podrá decir que ser honesto es uno de los valores más deseables, mientras que en el otro extremo, un charlatán podrá decirte que saber mentir también lo es. En cambio, los principios son leyes o reglas que se dicen existir universalmente, independientemente de la opinión o interpretación de las personas. Por ejemplo, el concepto de la libertad, la justicia o la voluntad se refieren a verdades universales a lo que se pueden comparar los comportamientos humanos para medir ese mismo comportamiento. Usando las palabras de Manuel Kant, los valores se llaman imperativos hipotéticos y los principios universales se llaman los imperativos categóricos. Si gustan ahondar más sobre el tema de la moral y la ética y conocer más los términos técnicos de esta ciencia, anexaré unas fuentes para que puedan explorar más sobre este tema cuando gusten. Finalmente, la ética se refiere al estudio de los principios. Usando las palabras del buscador Brave sobre la diferencia entre los principios y la ética es el marco conceptual dentro de lo cual las reglas universales de los principios operan, las cuales los humanos usan en sus interpretaciones para desarrollar esas cualidades que más valoran, como ser sincero, ser empático o ser amable. Si pueden imaginarse unos círculos, en el más grande está la ética, dentro de eso quedan los principios y dentro de eso los valores personales y profesionales, que pueden ser o no ser los mismos dependiendo del trabajo y las preferencias. Bueno, ya que tenemos identificado el ecosistema de los valores, es decir, el marco analítico de la ética, los principios universales como están percibidos por las personas y los valores que se recogen de esos y se aplican en la vida cotidiana, ahora vamos a hablar sobre las 8 dimensiones del ser humano, que posibilitan no solo la amplia gama de experiencia humana, tanto como las emociones, la gastronomía o la espiritualidad, pero que constituyen también los ámbitos dentro de los cuales se pueden desarrollar y ejercer los valores, según se vayan acumulando, cambiando o creciendo con el tiempo y el esfuerzo. Esto permite llegar a tener una mejor expresión propia al momento de interactuar con otros y fomenta la buena experiencia tanto individual como colectiva. Con este fin, saber cuáles son las dimensiones del ser humano, qué son y cómo funcionan los valores, así como volverse habilidosos en las herramientas de comunicación y comprensión, tales como la inteligencia emocional, la alteridad y la dignidad humana, es de particular interés para el psicólogo buscar guiar su trabajo con el mejor nivel de ética profesional. De esta forma, se busca el bienestar de todas las personas mientras se trabaja para construir una mejor sociedad. Habiendo establecido la teoría ética de este tópico, continuamos con la dimensión neurofisiológica o física del ser humano. Esta dimensión incluye todo el organismo, eso es, el sistema nervioso, endocrino, respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, reproductivo, inmunológico y locomotor. Aquí, la psicología de la salud ofrece una perspectiva única en la interpretación de las enfermedades, ofreciendo conocimientos en los factores emocionales
aquellos relacionados con la conducta y factores cognitivos para intervenir en la primera etapa del proceso salud-enfermedad. Un punto importante, saber recurrir a esta dimensión para descartar posibles enfermedades biofisiológicas que presenten síntomas que parezcan psicológicas antes de continuar con el tratamiento psicológico puede ahorrar tiempo y valiosos recursos tanto para el cliente como para el psicólogo. Y sobre todo, evitar el daño para ambos partidos en algún litigio que pueda surgir por daños más severos. Un ejemplo de esto sería, el cliente que va a consulta presenta síntomas de índole psicológicas como depresión, bajo estado de ánimo, apetito irregular. Sin antes considerar las posibilidades biofisiológicas, el psicólogo podrá malinterpretar los síntomas y diagnosticar al cliente con algún trastorno depresivo del ánimo, de sueño vigilia o algo parecido que parezca ofrecer una respuesta. Sin embargo, si contemplamos la relación que la dimensión física tiene con la salud, podemos considerar que los hábitos alimenticios del cliente no son ideales, por lo que actualmente se encuentra en estado prediabético. De esta manera, en vez de dar una recomendación para el tratamiento farmacéutico para atender los síntomas de una depresión, el psicólogo podrá intervenir en la dimensión física ofreciendo la información y estrategias adecuadas para que el cliente pueda tomar mejores decisiones y así alejarse de la sintomatología prediabética. Bien, la siguiente dimensión del ser humano es la cognitiva psicológica, a no confundirse con el sistema nervioso anteriormente mencionado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el sistema nervioso, que incluye el cerebro, y el aspecto cognitivo de la dimensión cognitiva psicológica? En tanto, es cierto que ambas tienen que ver con el cerebro. Una importante distinción es que el sistema nervioso se refiere al cerebro en sus componentes y funciones mecánicas, es decir, las neuronas, hemisferios, capas y terminaciones nerviosas que se extienden por todo el organismo y se encargan de recoger la información a través de los sentidos para su posterior interpretación, mientras que el componente cognitivo y psicológico se refieren a los procesos mentales de almacenar esa información, interpretarla y recuperarla para darle sentido a lo que está pasando dentro y afuera de la persona. El primero es la máquina que recoge y transmite los datos y el segundo es la interpretación y representación de esos datos que permite relacionarse con los demás y el entorno. Una buena metáfora para cementar este concepto es el de la computadora. Cada computadora tiene un conjunto de hardware en su interior. Son aquellos componentes tecnológicos, electrónicos y complejos que trabajan juntos para hacer funcionar la computadora. El cerebro y sistema nervioso funcionan como el hardware de nuestra computadora, enviando impulsos eléctricos de información para que el cuerpo humano pueda funcionar. En cambio, el software de una computadora son diferentes programas escritos en código que, al ejecutarlos, le dan forma y estructura a la información para poder utilizar los varios programas de la computadora: la calculadora, un organizador gráfico, un website, los colores, los sonidos y las imágenes de Facebook o YouTube, todos son ejemplos de software que permiten el uso personal, así como la interacción con otros usuarios. En el humano, los procesos cognitivos y psicológicos son el software del cuerpo y nos dan el lenguaje que hablamos, las culturas que desarrollamos y las ideas espirituales que nos permiten darle sentido a lo que vemos y vivimos. Existen varias ciencias que se preocupan por esta dimensión: la neurociencia, psicología y medicina entre ellos. Es recomendable también practicar aquellas actividades que se ocupan de desarrollar y mantener sana las capacidades cognitivas, como el pintar, hacer música, escribir u otras tareas que activan la creatividad. La siguiente dimensión integra el componente físico y el componente cognitivo para traernos la dimensión afectivo-emocional. En esta dimensión, el sistema endocrino produce hormonas que viajan por el cuerpo y provocan una reacción física, activando una respuesta en el organismo para una situación específica, como la apertura de los vasos sanguíneos que facilitan la proliferación de oxígeno a los músculos y órganos, que a su vez
hacen posible la huida frente a un peligro. Esto parece deberse a un instinto que nos hace voltear la atención al aspecto cerebral y cognitivo. El cerebro reptiliano, la parte más profunda del cerebro que domina el instinto y se encarga de nuestra supervivencia, como correr cuando hay peligro o esconderse para evitar captura, asciende en su estructura a la capa del cerebro límbico, que regula las emociones. Por su lado, las emociones se desarrollan en el aparato intelectual para reflejar el desarrollo de la conciencia humana y en términos de funcionamiento evolutivo, permite darle sentido a las experiencias que van más allá de la mera supervivencia y quedan conectadas con otros procesos más complejos de la neocorteza, donde se dice radicar el idioma, las memorias y las habilidades de construir civilizaciones. Cuando reflejamos sobre esto, podemos discernir que el sistema endocrino y el cerebro límbico trabajan juntos en el cuerpo y en la conciencia a nivel físico y cognitivo para producir una mezcla de sentimientos, respuestas y perspectivas que fundamentan e informan nuestras experiencias. Con esto, un beso de tu primer amor se convierte en el sonrojeo de tu cara, que después se convierten en memorias y sentimientos asociados. Curiosamente, fue el mismo mecanismo cerebral que llevó a esto, cerrando el ciclo entre el instinto, la experiencia y la recolección en el proceso emocional. Bien, hasta ahora hemos visto que el cuerpo físico informa al cerebro de lo que está pasando dentro y fuera del organismo. Hemos visto que los procesos cognitivos se encargan de darle sentido a esa información y facilitan los procesos más avanzados, como de contextualizar las experiencias con las emociones. También hemos visto cómo las emociones hacen uso de las primeras dos dimensiones para darnos un prototipo de señales corporales internas y externas, al igual que explota la capacidad del cerebro para almacenar, analizar, sintetizar y catalogar las memorias de manera más significativa y producir pensamientos capaces del lenguaje. Parece increíble, pero las reacciones del cerebro reptiliano, como la respiración acelerada o el impulso sexual, y el procesamiento de emociones por el cerebro límbico, como recordar a tu primer amor y cómo éste te hizo sentir, posibilitó los mecanismos para la construcción de un idioma basado en relacionar el símbolo con el objeto. En pocas palabras, las emociones fueron esenciales en construir un prototipo lingüístico no verbal en el ser humano, que después evolucionó a un lenguaje más completo debido a la recolección de etiquetas emocionales con sus memorias almacenadas respectivas. Esto es evidente en las reacciones emocionales a ciertas palabras que persisten hasta el día de hoy, como también la respuesta que estas palabras tienen en el cuerpo, que producen lo que identificamos como las emociones y el lenguaje no verbal. Lo que nos trae a la siguiente dimensión, la dimensión comunicativa expresiva, que se encarga de toda la capacidad psicomotriz de entender y darse a entender mediante un vocabulario establecido entre un grupo de personas que están de acuerdo en lo que significan esas definiciones. Esto y otros mecanismos más son la premisa de lenguajes y culturas compartidas e incluye todos los sistemas lingüísticos verbales y no verbales. En la dimensión anterior, se mencionó cómo la base del lenguaje se derivó de los gestos del cuerpo, de las emociones que vinculan la experiencia y la memoria con la realidad a manera de identificar los objetos y los símbolos imaginarios para transformar esta relación compleja en un lenguaje articulado y vocal, conocido como la teoría oral gestual del lenguaje. Aunque existen más teorías sobre el desarrollo del lenguaje en la actualidad, el lenguaje es un fenómeno particular de las culturas y queda sujeto a factores socioeconómicos que las desarrollan, dispersan, mezclan, protegen o extinguen. En términos de las relaciones humanas, la comunicación toma varias formas dentro de una cultura y pueden ser alabadas o penadas, según los valores y contexto ideológico en el que se encuentre ese país en determinado momento. Cartas, música, arte,
Poemas, literatura, libros sagrados y medios masivos, todos son formas de comunicar ideas utilizando medios y lenguaje. En términos de la psicología, la capacidad de comunicarse efectivamente, incluyendo saber interpretar el lenguaje no verbal, requiere un vocabulario adecuado y conocimiento de varios conceptos de comunicación para ampliar la habilidad de entender y darse a entender con las personas. El concepto de la inteligencia emocional tiene especial relevancia en este tema, puesto que enseña sobre el vasto espectro de las emociones que una persona puede experimentar, así como las manifestaciones verbales y no verbales en determinado momento que ayudan a manejar mejor la situación. No haría falta mencionar que las personas que se saben expresar efectivamente gozan de mejores relaciones interpersonales en los diversos ámbitos de la vida. Enseguida, la dimensión social continúa construyendo sobre esta red compleja en donde se desempeña el ser humano. Hasta ahora hemos viajado desde el cuerpo y la mente hasta las emociones y la comunicación. Todo esto nos ayuda ahora a construir una dimensión todavía más compleja por si las otras dimensiones no lo eran. Bien, dentro del ámbito social encontramos una mayor integración de las otras dimensiones a nivel interpersonal. Es decir, aquí se verán las familias, escuelas, comunidades, entornos laborales, culturas, naciones y todo lo que incumbe una relación entre dos o más personas. Mientras estas relaciones se llevan a cabo, es importante considerar que cada uno de estos actores tiene su propia cognición, sienten cosas, tienen o no tienen habilidades de comunicación y poseen diferentes conceptos de ética y espiritualidad. A este nivel, las otras dimensiones se solapan de muchas maneras y resultan en un intercambio constante de ideas y conocimientos. Parte de esos conocimientos que surgen dentro de la dimensión social son aquellos que nos llevan a la dimensión vocacional profesional, donde el ser humano se da la tarea de darle más propósito a la vida, ampliando sus conocimientos y destrezas para desempeñarse de manera más deliberada en servicio de sí mismo o los demás. Estudiar una carrera técnica o profesional le ofrece al usuario del cuerpo físico un camino hacia el autoconocimiento y autorrealización, donde descubren algo más grande de sí mismos y se pueden dedicar plenamente, enriqueciendo aún más su propia vida y la vida de las personas. Ciertamente es bueno trabajar, pero mejor aún es desarrollar una visión por tu trabajo que le dé más significado a la vida, y en la intersección de la introspección y el trabajo profesional nos encontramos contemplando la dimensión ética moral. Todo lo anterior nos había dado lo que se necesitaba para construir una sociedad de semejantes o no tan semejantes y llegar incluso a desarrollarnos profesionalmente con un sentido de propósito que excede la mera ejecución de actividades rutinarias. Pero en el proceso nos damos cuenta que el trabajo profesional debe conllevar un sistema de normas y leyes sociales que guíen la conducta para el cuidado y el bienestar de todas las personas involucradas. Eso dicho, existen debates sobre si el concepto de la ética es algo innato y universal o si es una construcción social, así como sucedió con la teoría de los temperamentos en la psicología conductual. De cualquier forma, los profesionales deben obtener la información adecuada o formación requerida sobre el sistema ético de su organización o lugar de trabajo y asegurarse de que éstas van de acuerdo con sus leyes estatales o nacionales para el desempeño profesional. Cabe mencionar que los valores individuales pueden apoyarse sobre una esfera social o ideología personal que no tenga nada que ver con el campo del trabajo profesional, mientras que en este exista un requerimiento de conducta muy estricto que no coincida con los valores personales. Como queda señalado en este dato, la ética y lo moral, que son los conceptos de conductas aceptables y adecuados a nivel universal e individual respectivamente, cambian con el tiempo y reflejan la actitud social dominante de la época que los contempla, así como se retroalimenta de los escritos de nuevos profesionales
que aportan sus reflexiones sobre estos temas de la conducta mientras realizan su trabajo. Finalmente, la última dimensión del ser humano es la espiritual o anímica. Basta con hacer una encuesta de pasajeros sobre creencias espirituales para darnos cuenta que en un mundo cada vez más digital y, por qué no decirlo, aparentemente más hedonista, que la convicción de que existe algo más allá de lo inmediato o que el ser humano es más que la suma de sus partes es menguante. Sin embargo, frente a las realidades de la vida como la muerte, la vejez o el aburrimiento en tiempo de prosperidad, para nombrar unas pocas razones, muchas personas llegan a tener una sensación de que algo hace falta. Posiblemente esto se deba al tiempo, a una capacidad cognitiva o a un llamado por algo más allá de lo inmediato. Lo que sí es cierto es que plantearse preguntas existenciales pueden ayudar a sobrellevar situaciones o experiencias difíciles, y sus respuestas pueden ser transformadoras cuando la persona ha decidido profundizar su entendimiento de temas espirituales. Bueno, cuando tenemos desarrollada la dimensión ética moral y exploramos la dimensión espiritual para complementar nuestros conceptos de valores y principios, nos encontramos con la dignidad humana. La dignidad humana se refiere a una cualidad innata del ser humano que habla sobre el valor que éste tiene respecto a los principios éticos. Habla de no violar este principio de ninguna forma para preservar el valor que las personas tienen en la toma de decisiones mientras se realiza el trabajo profesional o se interactúa con las personas día a día. En cambio, la alteridad es un concepto que se aplica en el trabajo psicológico y habla sobre poder cambiar de lugares con esa persona a manera de compartir sus emociones y perspectivas y crear un puente de empatía en la comunicación que permita comprender más a la persona. Como se evidencia en su nombre, alter o alternate significa cambiar o trasladarse de lugar y alude a ponerte en el lugar de la persona mientras esa persona se pone en tu lugar. Y para recalcar, la inteligencia emocional se refiere a una habilidad de discernir las emociones y las manifestaciones de estas en otras personas para poder responder con más empatía o comprensión. Estos últimos conceptos, la dignidad humana, la alteridad, la inteligencia emocional, sirven como herramientas de mejor comunicación y comprensión al momento de ejercer profesionalmente en el ámbito psicológico, puesto que traen a la conciencia actos concretos que giran alrededor de las personas y facilitan la conducta ética. Por su parte, implementar actos que ponen primero la dignidad humana, practica la alteridad y muestran inteligencia emocional, ya está cumpliendo con los conceptos de la ética profesional. Ejemplos concretos de estos serían no tomar un soborno a cambio de tomar una decisión que pondría a otra persona en un estado de menos dignidad, como una forma de mostrar que se conoce lo que es la dignidad humana. Escuchar atentamente lo sucedido y ofrecer palabras que validan a la persona como si lo ocurrido le hubiese pasado a uno mismo es una forma de mostrar que conocemos lo que es la alteridad, es decir, ponerse en los zapatos de la otra persona para comprenderlos más. Un último ejemplo es notar que el cliente abre y cierra su mano como una señal de nerviosismo, posiblemente te llegue a informar qué es lo que está sintiendo esa persona en ese momento. Y ofrecerles una forma de relajarse antes de continuar es un acto de inteligencia emocional. En conclusión, estas fueron las 8 dimensiones del ser humano, unas explicaciones breves de la dignidad humana, la alteridad, la inteligencia emocional y la ética profesional. Para más información sobre la conducta ética que debería tener el psicólogo, les invito a explorar la página oficial del APA, donde puedan encontrar el Manual Oficial de la Ética Profesional para los Psicólogos. Por mi parte sería todo, me despido y hasta la próxima.